Pues buenos días. Estamos en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Departamento de Sociología. Y hoy estamos la doctora Ana María González Ramos y yo que soy María José del Pino Espejo. Buenos días. Y, y estamos en el proyecto de innovación docente, Acción 2, que se llama Club de Lectura y Escuchas Sociológicas. Estamos tratando de potenciar que se lean a las fundadoras de la sociología, no solamente que se incluyan en el canon sociológico, sino también que se lean. Hoy hemos elegido un relato corto que se llama El papel amarillo y de Charlotte Perkins Gilman. Eh, Hemos tenido la suerte de que María del Rocío Navarro Fosal nos pase el link de un libro que se llama Antología Universal del Relato Fantástico, que es EPUB libre, editorial digital Sopor Aeternus. Le damos las gracias a Rocío y entonces en la página 676 a la 699 está editado el papel amarillo o de Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman. Entonces le damos paso a la profesora Ana María González Ramos para que inicie la lectura y la tertulia. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a comenzar diciendo hola y bienvenidas a este podcast nuevo. Como ha dicho María José del Pino Espejo, pues voy a leer algunos de los trozos de este cuento que escribió Charlotte Perkins Gilman. eh, un poco bueno, en primer lugar, de modo autobiográfico y en segundo lugar, pues para denunciar pues cuál era la situación de las mujeres en la época. Cuando habla del empapelado amarillo, del papel de pared amarillo, habla de ese papel que solemos poner en las paredes o que solían ponerse en esa época en las paredes, y vais a ver cómo la autora parte de una situación muy específica, ¿vale? Y cómo cada vez el papel amarillo va a tomar mayor relevancia, mayor presencia dentro del relato. Quiero avisaros de que Charlotte Perkins Gilman con esta obra quería reivindicar pues lo que las enfermedades psicológicas, perdón, que sufrían las mujeres, ¿vale? Voy a empezar pues con el principio, con el primer punto o primer apartadito de este cuento que contextualiza muy bien la situación. No suele ocurrir que gente común y corriente, como John y yo, pueda habitar antiguas mansiones durante el verano. Una residencia colonial, una finca heredada, es más, podría decirse que es una casa encantada y llegar al colmo de la felicidad romántica. Pero eso sería pedirle demasiado a la suerte. Sigo pensando con orgullo que en esta casa hay algo raro. Si no, ¿por qué la rentaban tan barata y por qué había permanecido tanto tiempo sin ser alquilada? John se ríe de mí, por supuesto, pero eso es de esperar en cualquier matrimonio. John es excesivamente práctico. No le tiene paciencia a la fe. Manifiesta un intenso horror frente a la superstición y se burla abiertamente de cualquier charla que trate sobre cosas que no se palpen, vean o traduzcan en cifras. John es médico y quizás no debiera confesarlo a nadie, pero se lo confío a un papel inerte, cosa que me tranquiliza. Quizá esa sea una de las razones por las que no logro mejorar más rápido. ¿No ven que no quiero creer que estoy enferma? ¿Qué puedo, qué puede uno hacer? Si un médico muy famoso, que es además el marido de uno, les asegura a todos, tanto a amigos como a parientes, que una padece una simple y pasajera depresión nerviosa, una leve tendencia a la histeria, ¿qué puede uno hacer? Mi hermano, también médico y también célebre, piensa lo mismo que mi marido. Por eso tomo fosfatos o fosfitos, lo que quiera que sean, y tónicos, y paseos, y aire, y ejercicio, y se me ha prohibido terminantemente que trabaje hasta que mejore. Personalmente, discrepo de sus ideas. Personalmente, pienso que si tuviera un trabajo agradable, excitante y novedoso, me sentiría mejor. Pero ¿qué puede una hacer? Escribo a pesar suyo, pero me agota
en exceso hacerlo a hurtadillas o enfrentarme a una fuerte oposición. A veces se me ocurre que en mi condición nerviosa, si no tuviera tanta oposición y más compañía y más estímulos, pero John asegura que lo peor que me puede pasar es pensar en mi salud. Debo confesar que siempre me hace sentir mal, aunque no hacerlo me perjudica mucho más. Por eso cambio de tema y hablo sobre la casa. ¡Qué lugar tan hermoso! Es solitario, alejado de la carretera, a casi 3 millas del pueblo. Me recuerda las viejas mansiones inglesas sobre las que tanto se escribe, con sus muros, setos y rejas que separan y muchas casitas desperdigadas para uso de los jardineros y la gente. Hay un jardín delicioso. Nunca antes había visto un jardín como este, ancho y sombreado, con varios arriates y bordeado de pérgolas coronadas de viñas y bancas para descansar. Hay también invernaderos, ya dilapidados. He oído que hubo problemas legales con los herederos o los coherederos. De cualquier forma, el lugar ha estado deshabitado durante largo tiempo. Y aunque temo que eso estropee mis fantasmagorías, no me importa. Hay algo extraño en esta casa. Puedo sentirlo. Una noche de luna hasta se lo comenté a John, pero me contestó que era solo una corriente de aire y cerró la ventana. Suelo enojarme de manera irracional con él. Estoy segura de que antes no era yo tan susceptible. Quizás se deba a esta condición nerviosa. John piensa que si me dejo llevar por lo que siento, no me controlaré lo suficiente. Por eso hago esfuerzos para controlarme, por lo menos delante de él, lo que me provoca un gran cansancio. Nuestra habitación me disgusta sobremanera. Hubiera preferido una que está en la planta baja y da sobre el pórtico. Alrededor de la ventana crecen rosas y las anticuadas cortinas de percal son deliciosas. Pero yo no he querido ni oír hablar de esa posibilidad. Adujo que solo tenía una ventana, poco espacio para colocar 2 camas y ninguna habitación cercana por si tenía ganas de utilizarla. Se porta muy amable y cariñoso conmigo y casi no me deja mover si no es bajo su dirección. Ha trazado rigurosamente mis horarios. Me evita cualquier problema. Por eso me siento mezquina y desagradecida por no apreciarlo como debiera. Dice que solo ha venido aquí por mí, para que descanse y tome todo el aire que necesito. Puedes hacer ejercicio si tienes fuerza, querida, me dijo. Y la comida depende más o menos de tu apetito. Pero el aire puedes aprovecharlo todo el tiempo. Esa es la razón por la que ocupamos el cuarto que antes fuera de los niños, situado en la parte superior de la casa. Es una habitación espaciosa, ventilada, llena de sol, ocupa casi todo el piso. Tiene muchas ventanas desde las que se abarca gran parte del paisaje. Deduzco que al principio era la habitación destinada a los niños, luego cuarto de juegos y gimnasio, pues las ventanas están protegidas con barrotes y hay argollas y cosas de ese tipo en las paredes. A juzgar por la pintura y el papel tapiz, parece que fueron usados cuando esta era una escuela para muchachos. El papel ha sido arrancado alrededor de la cabecera de la cama, hasta donde alcanza la vista. Y allá abajo, al final del cuarto, hay un gran fragmento dañado. Nunca había visto un tapiz tan desagradable en mi vida. Es uno de esos diseños extravagantes y extensos que atentan contra el más elemental sentido artístico. Es lo bastante monótono como para que los ojos se confundan al seguirlo, lo suficientemente acentuado como para irritar e incitar a examinarlo. Y si se siguen atentamente con los ojos sus torpes e inciertas curvas, se advierte que de repente se suicidan, se precipitan en perspectivas atroces y se destruyen de la manera más contradictoria e inusitada. El color es repelente, casi nauseabundo, un amarillo sucio y brillante que se desvanece extrañamente a medida que se pone el sol. Es un anaranjado sombrío, aunque chillón a retazos, y que de pronto adquiere una tonalidad sulfurosa y enfermiza. Es lógico que los niños lo odiaran.
Yo lo odiaría también si tuviera que permanecer mucho tiempo en esta habitación. Viene llegando yo. Tengo que esconder esto. Se altera mucho cuando me ve escribir. Sí, la verdad que en esta primera parte yo coincido con la doctora González, mi compañera, porque es una autobiografía. Sí es cierto que incluso de donde nos han enviado el texto, pues claro, son cuentos de terror. Así es como se ha considerado. Gracias a considerarse como un cuento de terror, lo tenemos muy leído, es un bestseller. En Estados Unidos, por ejemplo, es que no hemos empezado hablando de Charlotte Perkins Gilman porque ya tenemos un podcast que está alojado también en UPOTV, en Centra, y, y probablemente esté ya también en el canal de YouTube que se llama Innovación Docente y Sociología, que también tenemos mm, una compañera Alejandra Zuleta y yo. Y bueno, las que quieran, porque lo que pretendemos es todo lo que tenemos de innovación docente alojarlo ahí. Entonces, es una autobiografía de una situación, como ha dicho Ana María González Ramos, de una situación de una mujer que ha padecido una violencia mm, extrema. En la primera parte, fijaros que ya habla de suicidio y cómo lo va traduciendo al color amarillo, anaranjado, sombrío, feísimo, nauseabundo usa la palabra, o sea, ella ya de verdad que no puede más, ¿no? Entonces, para mí es esa división de roles expresivos, instrumentales, que la hemos estudiado en el género y en el feminismo como algo, pues que no era bueno, pero que no era tan terrible. Es a la fuerza. Oiga, usted no va a estar ubicada en los roles instrumentales, usted no va a ser una persona con un trabajo, usted, porque en aquella época eso no podía ser. Era una clase media acomodada, entonces no tenía por qué salir a trabajar para no poder ganarse la vida. Entonces, eso no es algo, aunque lo hemos estudiado así en una teoría que parece, no, no, es terrible, porque eso es por la fuerza. Entonces, a esta señora y a muchas de la época, y tenemos películas y tenemos libros de literatura, que gracias a las escritoras y a los escritores podemos rescatarlo y analizarlo, las encerraban, las drogaban, las aislaban, las controlaban. Y lo que me parece a resaltar también en esta lectura es el sentimiento de culpa. Encima yo me siento culpable porque, claro, como son tan amables, o sea, me están torturando, pero qué tono tan amable usan. Eso lo va a decir a lo largo del relato bastantes veces, a lo largo de este ensayo, ¿no? Entonces, las, las ubicaban allí, en esa casa por la fuerza y de una forma violenta, como hemos dicho al principio de este comentario. Es que habla de suicidio. Cuando tú tienes como mujer, porque estamos hablando de género y de mujeres en este momento, tú tienes el arranque de suicidarte, que también a veces tienes el arranque de querer matar a la persona que te está violentando. Es cuando tú ya no puedes más. Es el, es, mm, yo soy tan directa con este tema de la violencia porque llevo muchos años estudiando la violencia en proyectos I más D más I con Pilar Matut Aznar y empezamos las dos estudiando la violencia familiar, la violencia de la madre hacia la hija mayor. O sea, las violencias son, es verdad que a día de hoy, sobre todo en el contexto español y andaluz, se estudia mucho la violencia de género, pero la violencia se da muchas veces varias a la vez. Entonces, para mí es un relato lleno de violencia que ella describe. Entonces, no hemos hecho más que empezar con la descripción de qué está padeciendo ella, porque para tenerlas todo el día en una habitación, que ahora vamos a ver cuando siga leyendo la doctora Ana, es que las encerraban, tenían barrotes, y tú cómo tienes a una persona sin hacer nada todo el día. Le daban unos opiáceos que eran adictivos. Y ahora vamos a ver qué le producen esos opiáceos, aparte de la apatía y de las paranoias y de las ensoñaciones esas tan raras y de no tener fuerza para escribir, que es lo que ella más desea del mundo. Aún así se las compone, porque aquí está escribiendo. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Sí, yo quería añadir con lo que ha dicho María José, a lo que, a lo que ya ha dicho, pues cómo se ve el papel subalterno que tiene respecto a todos los hombres de su hogar. Eh, bueno, en este caso porque son profesionales, pero también porque son su marido,
y su hermano. Es decir, en esa época las mujeres no tenían ningún derecho legal, por lo cual, pues en este caso, ella la llevan a un lugar apartado, la encierran, como ha dicho María José, porque está padeciendo unas enfermedades mentales que en realidad en este primer párrafo que hemos leído ya nos da la clave. Están generados, causadas por esa falta de papel. En el caso de Gilman, pues estuvo relacionada, además de eso, pues con lo que ahora denominamos y llamamos enfermedad postparto, ¿no? Esa situación en la cual la mujer pues encuentra que su papel está totalmente obviado por la centralidad de esa persona nueva que entra en la familia. Y bueno, pues todo el peso del tiempo, de los cuidados que tienen que estar dedicándole a esa persona, pues acaba trastornándola de alguna manera. No en todos los casos de esta manera en que lo he explicado tan mecánico, en algunos otros, en cada uno de los casos, pues será por causas diferentes, dependiendo de las circunstancias de cada mujer, pero el caso es que sí que conocemos que muchas mujeres pues pueden sufrir esta situación, ¿vale? Y como decía también María José, ¿no? Efectivamente, ella hace cosas a escondidas. Por ejemplo, escribir. A lo largo de todo el texto, como no lo vamos a leer entero, pues vais viendo o vais a poder ver cuando lo leáis. De hecho, es para eso que estamos haciendo este club de lectura, para animaros a leerlo. Creemos que esta es una ocasión también, pues, porque está contada como una historia de terror, como decía María José. Pero veréis viendo en los diferentes apartados cómo ella justifica por qué ha escrito, cómo ha podido esconderse, no solamente de su marido, sino de una persona que la cuida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que le aporta esa escritura? Bueno, esa parte creativa, ¿no? Que no puede desarrollarse. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Vamos a ver otro apartadito del centro de esta historia, en el que ella vais a ver que va a encontrar un leitmotiv, una razón para vivir. Fijaros qué curioso. Comienza. Bueno, ya pasó el 4 de julio. Ya se fueron todos y estoy exhausta. John pensó que me haría bien ver a alguna gente, por lo que estuvieron aquí mi madre, Nelly y los niños durante una semana. No moví ni un dedo, por supuesto. Jenny se ocupa ahora de todo. Pero de cualquier modo, me cansé. John dice que si no mejoro pronto, me mandará al sanatorio de West Mitchell en el otoño. Pero no quiero ir allí. Una amiga estuvo en sus manos una vez y dice que ese médico se parece tanto a John como a mi hermano, pero que es aún más perverso. Además, es tan complicado viajar tan lejos, no siento que valga la pena hacer ningún esfuerzo y me he vuelto excesivamente fastidiosa e inquieta. Lloro por nada, lloro por la mayor parte del tiempo. Por supuesto que no lo hago cuando está John conmigo o cuando está otra persona. Lloro cuando estoy a solas. Ahora estoy sola casi todo el tiempo. John se queda muy a menudo en la ciudad porque tiene casos graves y Jenny es buena y me deja en paz cuando se lo pido. Por eso camino un poco por el jardín o desciendo por el encantador sendero. Me siento en el porche bajo las rosas o a menudo me echo aquí arriba sobre la cama. Empiezo a tenerle cariño a la habitación, a pesar del tapiz. O quizás sea por el papel. No tengo tan presente siempre. Yazgo en la cama. Es enorme e inamovible. Me parece que está clavada al suelo. Sigo con los ojos el diseño de la pared. Les aseguro que es tan bueno como hacer gimnasia. Digamos que empiezo por el principio, allá abajo en la esquina donde no ha sido tocado, y me determino por milésima vez a seguir con los ojos su inútil recorrido, para buscar una especie de solución. Conozco un poco las leyes del dibujo y me doy cuenta de que esta cosa no ha sido concebida siguiendo las leyes de la radiación, ni de la alternancia, la repetición o la simetría,
ni nada que remotamente se le parezca. Por supuesto que se repite en cada sección, pero no de otra forma. Si se mira de cierta manera, cada sección es independiente. Las curvas florecen y se hinchan siguiendo un estilo romántico desclasado, como si sufrieran de delirio tremens. Se contonean de arriba a abajo y forman columnas aisladas de fatuidad, pero se observa desde otro ángulo, se conectan entre sí de forma diagonal y los contornos derramados huyen como las oblicuas que causan horror cuando se observan y se revuelcan como un montón de algas marinas que alguien persiguiese. La cosa corre también horizontalmente, o por lo menos así me lo parece, por lo que me fatigo enormemente cuando trato de descubrir cuál es la dirección que toma. Han colocado una sección de manera occidental a modo de friso, lo cual aumenta aún más la confusión. En cierto ángulo del cuarto hay un fragmento casi intacto y cuando las luces que lo iluminan disminuye su intensidad y el sol poniente cae sobre él, puedo imaginar una radiación después de todo. Los interminables grotescos parecen formarse alrededor de un centro común y se precipitan en picada con el mismo frenesí. Me cansa observarlo. Creo que dormiré una siesta. Como veis, va empezando a tomar sentido por qué este cuento se llama El tapiz amarillo. Y es porque para ella cada vez toma mayor importancia. Es su punto de contacto con el mundo, a pesar de que eso es lo que precisamente la aísla. Pero está tan aislada, fijaros que ni siquiera cuando viene gente a visitarla puede hacer nada, solamente tiene que estar viendo, reposada en esa habitación. Por lo tanto, su desesperación es completa. María José, ¿quieres añadir alguna cosa? Sí, yo, toda esta parte que has leído, para mí, es como si fuese una cebolla y ella, Charlotte Perkins Gilman, que es la persona que está violentada, estuviera completamente en el centro. Entonces se le van uniendo capas, que es como yo definía la violencia cuando no es solamente violencia de género, cuando es una violencia estructural, ella está en el centro, la salud, como has dicho, Ana, una salud para nosotras sin nosotras. No somos escuchadas en aquella época y todavía tenemos medicamentos que no han sido, bueno, es lo que dice la sociología de la salud, muchas veces se nos han estado dando medicamentos que no están adaptados al peso y a la condición nuestra de mujer, pero en aquella época es que no se las escuchaba. Ahora por lo menos podemos hablar. La familia. Mi marido es médico, mi hermano es médico, pero todavía no ha hablado Ana, no ha leído Ana la parte donde está la cuñada. O sea que, pero la madre de Charlotte Perkins Gilman también está de acuerdo, porque el gran médico famoso, les había puesto la rest cure, una cura de reposo. Estaba instaurada, por eso ya decía, en la primera parte que lee la doctora Ana, una amiga mía ya estuvo en la clínica y es todavía peor, ¿no? La sociedad entera está en contra. Como ha dicho Ana, ellas no tenían derecho a nada, no eran libres para nada, ni siquiera podían desarrollarse como personas, ni siquiera si se encontraban mal con una depresión de posparto, pues lo primero que había que decir es que tú no estás mal, no hagas nada, descansa y ya te digo cómo te vas a curar, sin hablar contigo, sin contar contigo. Entonces, gracias, Ana. A ti. Sí, efectivamente, los diagnósticos eran muy precarios, en parte porque el desconocimiento de las enfermedades y de los procesos que les incumbe a las mujeres. Voy a continuar con un último fragmento del final del cuento, que como ya estáis viendo es muy cortito y además siempre mantiene la atención, ¿no?, del espectador o de la lectora, ¿no?, en este caso, porque no estamos mirando sino leyendo.
La vida es ahora mucho más excitante de lo que era antes. Tengo más que esperar, algo que vigilar, un objetivo, como mucho mejor y me siento mucho más tranquila. John está feliz de verme tan mejorada. El otro día estuvo muy contento, rió de buena gana y me dijo que me veía floreciente a pesar de mi pared, de mi papel amarillo. Yo también reí para despistarlo. No tengo intención alguna de decirle que estoy mejor a causa del papel. Se burlaría de mí y hasta querría sacarme de aquí. No quiero irme ahora que lo he descubierto. Tengo todavía una semana y creo que será suficiente. Otro fragmento. Me estoy sintiendo mucho mejor. No duermo mucho durante la noche porque es muy interesante observar cómo se desarrollan las cosas, pero duermo bastante durante el día, aunque también durante el día es fatigoso y desconcertante. Surgen nuevos brotes en los hongos y nuevos matices de amarillo por todas partes. No puedo contarlos, aunque lo he intentado a conciencia. Ese papel tiene el color amarillo más extraño que haya visto. Me hace pensar en todas las cosas amarillas que he visto en mi vida. No bellas como las copas de oro, más bien cosas amarillas, asquerosas y malas. Pero hay algo más acerca de este papel, el olor. Lo sentí desde que entré por primera vez en la habitación, pero con tanto aire y sol no era tan mal. Esta semana hemos tenido, en cambio, niebla y lluvia, y a pesar de que las ventanas estén abiertas o cerradas, el olor nunca desaparece. Se arrastra por la casa. Lo sentí avanzando hacia el comedor, merodeando por la sala. Se esconde en el pasillo y me espera adormecido en las escaleras. Se trepa por mi pelo. Incluso cuando salgo a montar, vuelvo la cabeza de repente y lo sorprendo. Allí está el olor. Qué olor tan peculiar. Me he pasado horas enteras tratando de analizarlo, tratando de descubrir a qué huele. Al principio no es muy malo, es muy tenue y sin embargo es el olor más sutil y persistente que haya conocido jamás. En este clima húmedo es horroroso. Me despierto a medianoche y allí está flotando sobre mí. Al principio me perturbaba y hasta empecé a pensar seriamente en quemar la casa para acabar con el olor, pero ya empiezo a acostumbrarme. Con lo único que puedo compararlo es con el color del papel de pared amarillo. Un olor amarillo. Hay una marca muy curiosa en la pared, muy abajo, cerca del zoclo. Una raya que circula alrededor del cuarto y se esconde detrás de todos los muebles, excepto la cama. Una raya larga, recta y regular que ensucia la pared como si hubiesen raspado miles de veces. Me pregunto quién la habrá hecho y cuándo y por qué la hicieron. Da vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas y me marea. Por fin he descubierto realmente algo. Ya. Sí, yo voy a mantener mi postura ante este ensayo de forma clara. Para mí no es, a pesar de que agradezco profundamente que haya sido considerado como un cuento y un relato de terror, para mí como socióloga no lo es. Es un ensayo autobiográfico sobre violencia estructural hacia la mujer. Es una autobiografía. Y esto no es un cuento y no es un relato de terror porque ella lo padeció y lo que está es contándolo. Y además no le pasaba a ella, le pasaba a muchísimas mujeres de aquella época. Y esto de quemar la casa, con ella dentro y con todas las personas, hemos visto obras míticas de literatura donde estaba la mujer en la torre, estaba encerrada porque estaba loca, a saber qué le pasaba a la pobre mujer, y ella en más de una ocasión, en estas películas y en estos libros, quemaban la casa. Por supuesto, morían ellas, no sé cuántas personas, y una mansión impresionante, pues iba al garete. Entonces, esto es lo que padecían. Por eso por eso para mí, pues yo me voy a mantener en esta posición, en el debate que espero que tengamos en clase y que ya cada quien que lo interprete, porque afortunadamente está en la riqueza de la lectura, ¿no? Que cada quien puede interpretar lo que ve. Pero yo, que he estudiado la violencia desde hace muchísimos años, está clarísimo.
Porque además, la primera vez que hago porque hay dos audiolibros por lo menos del papel amarillo maravilloso, y yo la primera vez que lo escuché, redacté las fases de la violencia. O sea, lo mismo que ahora mismo no tenemos aquí a Carmen Ruiz Repullo, que es una compañera nuestra, tertuliana nuestra, que está ahora en la Universidad de Jaén. Pues Carmen tiene Voces tras los datos, el cuento de Pepa y Pepe, la escalera de la violencia. Bueno, muchísimas personas que estudian la violencia de género en adolescentes tienen una serie de escalones, de fases, donde tú llegas hasta el final de la violencia. Y aquí también los hay. Aquí también los hay. Entonces, yo lo que vi y detecté claramente eran esas fases de la violencia. Pero cuando lo leí la primera vez, pues digo, pero es que esto, por eso es un bestseller. No terminas de aprender, no terminas de ver partes interesantes. Depende del día, depende de la hora, vas a decir unas cosas u otras, pero en esencia de aquí no me muevo, porque es lo que pienso. Y entonces yo creo que hay que defender este relato, ensayo autobiográfico de violencia hacia la mujer. Yo creo que hay que defenderlo desde el punto de vista de la sociología, porque aporta una barbaridad. Muchísimas gracias, Ana. A ti. Sí, un poco por animar el debate, aunque esto es un cuento, pues refleja todo lo que es todo el conocimiento y toda la manera de pensar, la perspectiva, la visión situada de la autora. Es habitual, además, que científicos y científicas en un momento determinado de su vida pues hagan obras que están relacionadas con aquello que conocen en mayor medida, en este caso pues la violencia contra las mujeres, el tratamiento opresor de las enfermedades mentales y la subordinación de las mujeres respecto en una sociedad patriarcal. Y bueno, pues este es el valor del texto, que de una manera amena, ahora llamaríamos de transferencia del conocimiento, pues Gilman está trasladando todas sus ideas y sus teorías acerca de, de la estructura social, ¿no? de la época y en general sobre el impacto sobre las mujeres. Pues para mí eso es todo. Si te parece Me, bien, me, María José, me podemos gustaría ir añadir, despidiendo. me gustaría añadir una cosita, porque efectivamente esto lo escribe no después de, sino durante. Entonces, para mí es una autobiografía que escribe en la desesperación de lo que está pasando y esto la salva. Pero es tan real que el médico cuando lo lee, porque se publica, decía Carmen en el podcast que hicimos, pero no pide perdón. Bueno, no pidió perdón, por lo menos no está registrado, que ese médico que se inventa lo de la cura de reposo y que la mete en esa situación tan horrible de violencia, no pide perdón, pero cambió el procedimiento. Entonces, tuvo una implicación directa y bueno, el haber podido compartir qué sentía durante ese martirio, eso tiene una repercusión incluso hoy día, pero en el momento la tuvo. Entonces, que se haya tratado como cuento y como relato de terror me parece fantástico, pero yo tengo la responsabilidad de insistir en que esto es una biografía que tuvo un impacto inmediato y que sigue teniéndolo, porque sigue siendo un bestseller que afortunadamente en algunos grados de humanidades, sobre todo en todos los norteamericanos, se sigue leyendo como obligatorio. Entonces, bueno, ojalá pasemos a tomarnos en serio también en el campo de la sociología todos estos ensayos que modificaron y mejoraron la condición de la mujer, en este caso en temas de salud y en temas de violencia. Con eso me gustaría despedirme y con la invitación a leerlo. Lo tenemos en clase gracias a esta editorial en abierto, vamos, lo tenemos disponible. Es una tarea de auténtica arqueología sociológica, encontrar los relatos y encontrar todo lo que estas fundadoras de la sociología han escrito traducido al español. Algunas veces cuando hemos querido comprarlo, pues no están disponibles algunos de las obras. Y entonces, pues gracias al grupo Clásicas que tenemos, que parte de Brasil, pues somos 26 a día de hoy, y también hay algunos compañeros, y entonces estamos compartiendo en un drive todo lo que encontramos.
Entonces, es un apoyo impresionante el que podamos compartir y poco a poco vayamos montando esta biblioteca de las fundadoras, porque cualquier fundador en cualquier universidad y en cualquier facultad donde haya sociología puedes encontrar a Karl Marx, puedes encontrar a Max Weber, puedes encontrar a Emil Durkheim, pero sin embargo es muy complicado encontrar a Marianne Weber, encuentras a Auguste Comte, pero no a Harriet Martineau. Entonces, en este deseo de que el canon sociológico se conozca en su totalidad, no la mitad, pues aquí continuamos. Y muchísimas gracias, Ana, por tu lectura. Muchísimas gracias al Laboratorio Multimedia de la Universidad Palo de la Vide, porque Cristina y todo el equipo está haciendo una labor impresionante de ayuda para que podamos tener una innovación docente y una sociología mucho más inclusiva. Os recuerdo que también en el podcast que tenemos en el anterior tenemos lengua de signos y formato audio. Este podcast y este proyecto también se hace con la idea de que se pueda aprender un poquito de sociología en formato audio para personas que tienen una discapacidad visual o una hiperactividad o cualquier tipo de problema que le venga muy bien pues cambiar esta postura de estar siempre leyendo sentada, que pueda dar un paseo, que pueda disponer de esta forma en formato audio también para aprender. Entonces esperemos que sea de utilidad y que cada día más aprendamos de estas fundadoras que denunciaron con valentía en el estilo que pudieron todo lo que estaba pasando a ellas y a cualquiera en la sociedad, como infancia, como inmigración, como personas encarceladas. En fin, la verdad que fueron una lucha impresionante. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Venga. La siguiente.